mediante el diagrama fasorial habíamos verificado cómo se realiza la repartición de cargas entre generadores de cargas reactivas. Aparte de que el diagrama fasorial nos todos los elementos que entran y que componen los tipos de parámetros que nos interesan en una central, que son la potencia activa, la potencia reactiva, tensión de salida. Todo eso está representado en un diagrama fasorial para una determinada carga. Todo lo que se habla imagínense, en toda la carrera, y no solo en esta carrera, no me refiero incluso para técnicos superiores, todo lo que se calcula, todo lo que se avanza en cuanto a teoría, siempre se calcula para una situación estática, para una situación de un instante, en la cual se tiene una red o una instalación, ¿verdad? Y donde las distintas materias nos dicen qué es lo que queremos saber, se calcula para cierta situación o una hipótesis de una carga constante. Cuando en instalaciones eléctricas, en la materia de proyectos eléctricos, en la materia que da el ingeniero Renan Torrejón, o en materia de instalaciones eléctricas industriales que resumo da Maldonado, me parece. Y situaciones similares, siempre tanto la caída de tensión que se calcula en los cables, tanto los esfuerzos, tanto los cálculos que se realizan para encontrar la del flujo de excitación, por ejemplo, en un generador, todo siempre se calcula para una determinada condición. Y generalmente la condición es una condición límite, ¿no? Por ejemplo, la máxima demanda, o por ejemplo, la demanda, cómo calcular las pérdidas, por decir, para una situación en la cual la curva de carga muestra la máxima demanda de todo un año. Para eso, o sea, para las peores condiciones que se puedan presentar, se calculan los otros parámetros. Pero siempre para una determinada condición. Y todo el resto de las materias, incluso cuando son de tipo mecánico, etc., se establece todos los requisitos, parámetros, dimensiones de los equipos, etc., para esa condición, para que trabaje en esa condición de una máxima. Y eso en todas partes. La parte civil, cuando calculan la parte estructural, bueno, pues calculan para cuando el edificio, por decir, esté totalmente lleno, ¿no? Para cuando haya un depósito en la terraza llena, con el agua llena, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para que resista y para que nos dé después las posibilidades de dimensionar el edificio,
instalaciones del edificio para responder en las peores condiciones, ¿no es verdad?, que se puedan presentar. Y a pesar de ello se pone inclusive una especie de constante de seguridad, ¿no?, que lo que en realidad se calcula es para 50% más, creo que en estructuras ponen hasta el doble de lo que podía ocurrir, se pone, ¿no? Y en el caso nuestro es para un determinado instante y una carga máxima, por decir, cuando queremos hacer los cálculos. Bien, ahora vamos a continuar, decíamos, y vamos a compartir el que ya habíamos visto. Y precisamente habíamos llegado a la conclusión que cuando se quiere hacer un reparto de cargas, o más que reparto incluso, cuando queremos hacer no solo el reparto de cargas, sino también definir los parámetros que entran en un diagrama fasorial, por ejemplo, en este caso de dos generadores en paralelo, podemos definir exactamente está en ese diagrama representada la acción de salida, las fuerzas electromotrices, las caídas internas, la potencia activa, la potencia reactiva de cada uno, la corriente de carga, ¿no?, y la corriente máxima. Todo eso está representado en este diagrama que es un diagrama fasorial. El siguiente paso es ver cómo hacemos para repartir, y aquí ya sabemos, antes de pasar al siguiente caso, cómo repartimos la carga reactiva. Si yo quiero que un generador entregue más carga reactiva, en este generador aumentaré la corriente de excitación. Una excitación mayor, por ejemplo, E'1, vamos a pasar que estamos entregando originalmente la cantidad QC, pero cuando hemos cambiado y hemos aumentado la corriente de excitación, vamos a entregar la cantidad RC. Y así sucesivamente. Eso es lo que hemos visto. Como este es un diagrama fasorial que al variar ciertas variables independientes, voy a poder trabajar qué pasa si en un generador varío la excitación, la carga está constante y por lo tanto una carga reactiva constante. ¿Qué pasa con la situación del generador 2? Y ahí es el reparto de cargas. Bien, ahora vamos a pasar a este otro, reparto de cargas activas. Habíamos empezado ya en la anterior clase habíamos empezado haciendo un diagramita, ¿verdad? Haciendo un diagramita de ¿dónde estamos? Aquí. Haciendo un diagramita esta cosa a veces no siempre me sale bien. ¿Recuerdan? Hicimos acá. Un ladito. Mi pulso, no porque sea malo en sí mismo,
Es por lo que donde el dibujo está horizontal y no es tan fácil dibujar. Entonces, decíamos que cada generador, en este caso, vamos a hacerlo así, vamos a tener que ponernos de una ubicación tal. Oye, siempre un problema. Mejor vamos a hacer con esta otra. En este caso, después vamos a ver de entrar allá. Y vamos a suponer que tenemos el otro generador. El generador 1 tiene un regulador de velocidad que hace que vaya así, mi generador, mientras que el otro puede ser que tenga un regulador de velocidad que me maneja la carga sobre esta recta, ¿no? Aquí es 100%, 100%, lo mismo acá. Y lo que hemos hecho es trasladar la curva 2 sobre la curva 1, pero dándole un cambio de 180 grados. Y por eso viene, digamos así, esta es la curva 1 de esta máquina, de la máquina 1. Un segundito, parece que hay gente que está esperando. Ya. Entonces, por ejemplo, decíamos que en este diagrama, en realidad la curva es esta, ¿no? No es hasta aquí nomás, sino que viene hasta que viene por acá, por acá, por acá, etc. Mientras que el generador 2 continúa hasta. Esa es la curva sobre la que, esas son las dos curvas sobre las que trabaja el regulador de velocidad. Obliga que cuando la carga, estamos aquí por decir, acá, y hay un aumento de carga desde medio, desde P, digamos, desde P hasta P, pues medio, ¿ya? A esa carga el regulador. Lo propio en este otro caso. Entonces, este es el punto de dos máquinas funcionando en paralelo. ¿Por qué? Porque solamente en este punto la frecuencia es la misma para los dos, por decir 97%. Eso significa que eh, eh, significa que están en paralelo. Bien. En este caso en particular, hemos visto que el generador 1 aquí está llevando una potencia P, el generador 2 está llevando una potencia P también. O sea, la carga siendo 2P, el generador 1 lleva, recién están entrando algunos. La carga total es 2P y la máquina 1 lleva P y la máquina 2 lleva también P. De modo que la carga total es 2P. Vayamos al siguiente cuadro. Mejor vamos a hacerlo así. Segundito. Ya. Vamos a borrarlo aquí. Esto.
Un segundito, por favor. ¿Qué es esto? No está tan fácil. No, lo tengo. Bien. Entonces decíamos, ¿cómo anda la cosa? Vamos a hacer el siguiente caso ahora. ¿Qué hemos hecho acá? Fíjense, como esta es la curva sobre la que se maneja el regulador del generador 1, resulta que en este punto, que es el punto de funcionamiento de los dos, la carga, la máquina 1 está llevando P, mientras que la máquina 2 está llevando solo la mitad de P. Quiere decir que entre los dos está llevando 1,5 P. ¿Cómo he hecho para hacer eso? Simplemente he manejado el regulador en modo de que para la misma frecuencia, fíjense, para la misma frecuencia, manejar alrededor de este punto lo mismo que la máquina 2. En otras palabras, si quiero aumentar del caso anterior que manejaba en la máquina 1 y 2, cada uno con P, ahora nos encontramos en esta situación, que la máquina 1 sigue manejando P, pero la máquina 2 está entregando medio P. ¿Cómo hago eso? Simplemente, ¿qué ha ocurrido? Si antes era un medio P acá, aumento el caudal. Al aumentar el caudal va a aumentar la energía de potencia Es una clase virtual, pero ahorita voy a pasar. Es una clase virtual de vuelta. Ya, claro. Entonces, mientras que como la carga total no varía, y si variara, a mí me interesa que la máquina 2 solamente entregue medio P, entonces voy a hacer bajarle su caudal a la máquina 2. Y así sucesivamente, variando los caudales, voy a hacer que cada uno entregue lo que quiera, de acuerdo a las necesidades de la potencia total. ¿Ya? Fíjense. Pero, como verán ustedes, aquí estábamos hablando de que ambos están entregando con un 97% de la frecuencia o de la velocidad. ¿Cuánto significa 97% de 50? ¿Quién me lo calcula? Sobre 50 Hz, 97%. $48.5, ingeniero. 48.5. Mientras que acá también está en 48.5%. Pero fíjense una cosa, si yo quisiera hacerlo trabajar a cuánto está aquí? Por ejemplo, está a 2/3 de P, no, está menos todavía. ¿Ya? Entonces, la máquina 1 siempre, su regulador de velocidad le hace trabajar sobre su propia curva. Lo mismo la máquina del generador 2. Pero si yo quisiera trabajar a 100%, no a 97%, o 97 por 48,5,
sino a 100%. ¿Qué hago? Porque ahí estoy muy debajo. ¿Hay alguna forma de que me permita el regulador de velocidad hacer eso? La respuesta está aquí. Antes estaba en 97% y estaban trabajando aquí. Pero yo quiero trabajar a 100%. ¿Qué tengo que hacer? No puedo modificar cómo el regulador funciona y cómo es que hace que funcione sobre esta recta del 1 y sobre esta recta del 2. Tengo que hacer un traslado paralelo a sí mismo y podría llegar a este punto. Y aquí sería 100%. ¿Ya? Pero eso no lo puede hacer el regulador de velocidad automáticamente con el equipamiento que tiene y los componentes que tiene y que yo expliqué en su momento. O sea, el regulador de velocidad normalmente hace que la velocidad se mueva o la frecuencia solo en función de su propia curva, sobre su propia curva de variación de frecuencia, que es esta, o de la 2. Y sin embargo, aquí tenemos otro tipo de curva que es paralelo a esta y que en forma, digamos, mágica yo la puse. Quiere decir simplemente eso, que necesito otro equipamiento, que no vamos a explicar de qué se trata porque no nos da el tiempo. Necesito otro equipamiento que me permita trasladar esta curva a esta situación y la otra curva del generador 2 a esta situación. A eso se le llama regulación secundaria. O sea que lo que yo expliqué sobre el regulador de velocidad es lo que hace el regulador de velocidad como una regulación primaria. Y de esta curva, que es una característica de cada regulador, no puede modificarse. Pero si quiero cambiar la frecuencia a otro valor, por ejemplo, del 101%, está aquí, tengo que aplicar otra regulación, es decir, otros equipos que lo van a trasladar todo eso de esta forma. Y eso se lo puede hacer tanto manualmente, tiene un dispositivo, el regulador de velocidad, de modo de que yo puedo trasladarlo acá, del otro igual y trabajar en este punto. Pero también puede hacerse en forma automática. Ya es una sofisticación del sistema. Y eso es importante porque cuando varían las cargas y los reguladores me obligan a esta situación o alguna de estas otras, siempre es distinta de la de 100%, por decir, 50 ciclos. Entonces, tengo que tener ese otro sistema de regulación, que un regulador ya más complejo lo va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, sobre este tema, por último, tenemos la siguiente situación. Aquí ya hemos estamos mostrando el proceso de retiro de generadores acoplados de uno de ellos, no de los dos, de retiro de generadores acoplados. Un segundito, por favor. Ya. Después llamaré. Entonces, ¿y cómo se realiza eso? Veamos. Aquí está lo que decíamos, cómo repartir, mejor dicho, la carga. Y está cómo repartir la carga reactiva. Mientras que aquí está el diagrama para la repartición de la carga activa.
Si queremos que el generador 1 salga de servicio, queremos que el generador 1 salga de servicio, tenemos que ir quitándole la carga al generador 1 y al mismo tiempo aumentarle esa carga al generador 2. Entonces, queremos que el generador 1 salga de servicio, pero que siga trabajando el generador 2. Entonces, ¿cómo le hacemos? En la parte de carga reactiva le vamos disminuyendo, por ejemplo, de E1' a E1'2, le disminuyo su excitación para que su fuerza electromotriz baje y le disminuyo E1'3, por decir, hasta que prácticamente vaya cada vez más pequeñito esta E del generador 1. Así que ya bien. No hay nadie aquí que esté. Ah, no, hay varios. No me aparece siempre. Entonces decíamos, tengo que ir bajándole la excitación al generador 1, que es el que quiero que baje su carga para retirarlo. Mientras que en el generador 2 al mismo tiempo tengo que estar subiendo la excitación, ¿se acuerdan, no? Si la carga total reactiva es constante, que siempre vamos a hablar de esa situación de constante. Bien, eso se puede hacer. Pero, como ven ustedes, al haber bajado de E1 a E'1, esto representa, ¿se acuerdan? De aquí hasta aquí representa la potencia del 1. Y entonces, si le he bajado, y aquí estoy bajándole también la potencia, pero no está bajando porque le bajé la excitación, sino porque aquí trabajé yo para que, si la 1 estaba acá, por ejemplo, lo puedo hacer que trabaje más acá. Mejor dicho, en este caso, como la 1 quiero que baje su carga, entonces puedo hacerlo trabajar más acá. Y así ya trabaja menos la 1 con potencia activa. O sea, se hace de la potencia reactiva, trabajo con la excitación del generador 1. Bajo la excitación, va a bajar su fuerza electromotriz y va a bajar su aporte de potencia reactiva. Al mismo tiempo, casi, voy a la parte del regulador de velocidad y hago que el generador 1 le disminuyo su caudal, de modo de que al disminuir, si es del generador 1, digamos que estábamos aquí, lo disminuyo hasta por acá y va a entregar menos potencia, y al mismo tiempo aumento el caudal del generador 2. Y así trabajo juntos hasta que llegue un momento en que el generador 1 entregue una potencia prácticamente cero. Fíjense, no es que desaparece la fuerza electromotriz, pero la potencia que entrega es cero aquí. Paralela, cero, entrega cero, mientras que el generador 1, que estaba entregando todo, va a tener una posición aquí que entrega cero, es decir, se va a pasar a esta curva, se va a pasar a esta curva, se va a pasar a esta curva, hasta que su entrega sea aquí y entrega, por lo tanto, el generador 1, 0. Mientras que el generador 2 va a entregar todo. Y lo mismo aquí, toda la potencia activa. Mientras que en este otro estoy viendo que la potencia reactiva del generador 2 va a ser completa.
Entonces hay que hacer de tal forma que mientras bajo uno, el otro vaya subiendo, tanto en potencias activas como en potencias reactivas. ¿Y eso por qué tengo que hacer en forma tan complicada toda esa situación? ¿Por qué no podría? Y ahora vamos a hacer un pequeño esquemita. ¿Por qué no podría? Digamos, aquí tengo el generador 1, generador 2. Dos. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Y tengo una carga. Digamos que este lleva, por decir, 50 megas y este otro lleva 50 megas, que es al principio, digamos, en este punto. Quiero que el generador 1 se retire y maneje solo el generador 2. Uno diría, ¿y por qué no lo abro de una vez esto? Así seguro que no va a aportar. Si este interruptor agarro, voy y lo abro, ese interruptor no va a aportar y va a aportar el generador 2. El problema es que si uno lo hace así y aquí había 50 megas que estaba entregando, es como si, aunque ambos fueran de 100 megas cada uno, nominal, ¿no? Entonces, pero que lo abra aquí significa que lo que había, ese aporte del generador 1 se va a pasar todito al generador 2 instantáneamente. Y digamos que hay 100, y aquí hay 100 megas de carga, ¿no? Y digamos, este estaba llevando 50 y este estaba llevando 50. Nominalmente, de repente, cada uno tiene 100, no importa. Pero si yo estoy llevando 50 y lo abro porque quiero que se quede solamente este con la carga, al abrirlo va a tener que trabajar con los 100, que le permite, porque es de 100, digamos, o de más potencia. Pero ese salto de pasar de estar entregando 50, instantáneamente pasar a que entregue 100, es el grave problema para el generador 2. ¿Por qué? Porque desde el momento en que desaparece la carga del 1 al abrirlo, aparece instantáneamente esa carga en el 2. Y resulta pues que el generador 2, pongamos que sea hidroeléctrico, estaba trabajando, por decir, con 5 metros cúbicos por segundo para entregar 50 megas. Y de un rato al otro aparece que la demanda es para ese generador, porque salió el otro como si fueran 100 megas. O sea que necesita abrir de 5 megas, de 5 metros cúbicos por segundo, tiene que entregar 10 metros por segundo. Imagínense ustedes el despelote instantáneo que se produce en el generador 2. Y eso se lo puede uno imaginar en qué, a ver, cuando un auto está yendo a una cierta velocidad, por lo tanto aplicando el motor del auto a una cierta velocidad y a una cierta potencia para poder andar a esa velocidad, y de repente se le presenta una subida. ¿Qué va a ocurrir con ¿cómo se llama? Con la velocidad del auto? Se va a frenar.
instantáneamente, porque lo que recibe ya para trabajar cuando esté en este instante, el auto, es como si, además de haber vencido las fuerzas de rozamiento contrarias de la resistencia del aire, de peso no, porque es perpendicular al peso, de peso del auto, digo, y la carga no, porque es perpendicular al suelo. Pero en este punto, además de tener las mismas fuerzas resistentes del aire y del rozamiento, un porcentaje del peso es este, ¿verdad? Va a ser para atrás. O sea, instantáneamente es como si le pusieran peso a ese auto. ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a frenar, va a desacelerar y se va a parar por último si es que no le aumentó la potencia suficiente como para que pueda subir esa cuesta. Pero eso en el auto, el otro pues hará el cambio, meterá más combustible, pero mientras tanto sí va a bajar su velocidad y va a sufrir la consecuencia. En nuestro caso, igual va a ocurrir, pues automáticamente su regulador de velocidad va a accionar, va a ver que aumentó la carga. ¿Por qué va a ver? Porque va a ver que su sensor de velocidad va a trabajar porque se bajó la velocidad, bajó la frecuencia y por lo tanto informará a la unidad de control, la cual a su vez mandará la orden al servomotor de la aguja para que abra y salga más caudal para la potencia que está pidiendo. Ese instante baja la frecuencia y puede bajar demasiado. Entonces, por eso es que, y puede ser todo un problema, puede cargarse de tal forma o puede tener relés de baja frecuencia acá, que lo saque también a este. Y por lo tanto se produzca un apagón aquí. O sea que no puedo nomás decir este y el otro se encarga, porque aquí habrá esto de acá. Provoco una inestabilidad que puede producir un apagón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero sacar un generador, uno por decir, servicio, y sin que nadie lo note, sin que todo vaya sin sobresaltos, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo de a poquito. Si esto llevaba 50 megas, bueno, pues que vaya llevando 45 y a 5 nomás ya le aumenta, que va después de un ratito 40. Es como si aquí le permitiéramos llegar acá arriba, pero en saltitos, ¿no? Entonces, de a poquito tenemos que hacer. Por lo tanto, descargarlo mediante esta simulación, la parte activa, no solo de la carga activa, sino también de la carga reactiva, para que, llegado el momento, cuando esté con 1 megavatio, por decir, de potencia activa y 0,5 megavoltampere reactivos de este otro, recién pueda abrir. Generalmente incluso uno lo hace hasta que esto es 0. O sea, empleando un tiempo. No es nomás agarrar y sacar, porque así suavemente el otro generador se va a ir haciendo cargo sin variar prácticamente la frecuencia. Y eso es lo que hemos intentado explicar en esos dos gráficos. Y como ven ustedes, eso es parte de la operación de un sistema, de una central, que se le dice al operador
bueno, tal máquina va a salir a cargar la otra, por ejemplo, porque es su curva de carga del sistema. Y llega un momento, después de la parte donde está la máxima demanda, pues llega un momento en que después va a seguir el otro nada más. Entonces, hay todo esto de una operación de centrales que ustedes están aprendiendo. Yo esto, por ejemplo, en mi carrera donde estudié, no tenía más que una vaga idea de la operación de una central. Salvo lo que yo en una vacación me fui a España, pagado, habían convenios con Italia. Entonces me dieron más de un mes de vacación, en época de vacaciones de verano precisamente, me dieron unos 2 meses y un mes tenía que ocuparlos en una central hidroeléctrica. Fue casualidad porque en la época no era necesariamente eso a lo que me iba a dedicar. Fue una casualidad que por el convenio que gané, porque habían varios candidatos para ir a España, pero ¿qué era lo que en qué les gané a los candidatos, aunque hubieran sido mejor alumnos que yo? En el idioma, pues. A todos nos tomaron examen del idioma español y el mejor acomodado en ese examen nos dieron la opción de hacer esa pasantía en una central hidroeléctrica y tuve más de un mes precisamente aprendiendo algo de esto ya ahí de alumno, ya en el último semestre prácticamente, último semestre. Fue una casualidad, diría yo, porque después he tenido otras pasantías, pero en una subestación y cosas así, ¿no? Que no tenían mucho dinamismo, digamos, como lo se tiene en una central hidroeléctrica. Con esto hemos terminado la parte de reparto de carga y las preguntas que vendrán tienen que ver con el acoplamiento en la parte de operación de centrales, acoplamiento y reparto de cargas. Nos queda una sola, un solo tema. Antes de pasar a ese tema, una introducción vamos a hacer, de modo que el jueves lo terminamos el tema de dinámica. Ya en la operación de sistemas estamos hablando de dinámica. Ya en esto que les he comentado, eso es dinámica. ¿Qué va a pasar? Eso. ¿Qué va a pasar si yo abro aquí cuando tiene toda la carga que tenía y resulta que la generadora ya no es suficiente, y aunque fuera, ¿no? Pero muchas veces, digamos, esto es 50 y esto es 50 megas de máxima demanda, y que le pasemos los 50 aquí, que ya está al tope. ¿Se imaginan qué va a pasar? Peor todavía, porque si tiene 100, uno por lo menos sabe que a largo plazo, si lo hago de a poquito, voy a poder trabajar sin problemas. Pero ¿qué pasa si este es de 50, este es de 50, máxima demanda 100, bien, perfecto, ocurre que esto sale o por novato le dijeron que a cierta hora van a programar para sacarlo el generador 1 a las 10:15, 10:30 de la noche, y el otro por novato agarra a las 8 de la noche o ve mal el programa y RAN lo abre aquí. Y que este se tope con que no tiene, imposible, pues, ya su máxima demanda es, su potencia nominal es 50, digamos, como ejemplo. Y resulta que aparece con 100 megavatios que tiene que atender. En ese caso, ¿qué ocurrió desde el punto de vista del generador 2?
que aumentó la carga. Aumentó la carga, ¿y qué va a hacer el regulador de velocidad? ¿Podrá hacer algo? Primera pregunta a ustedes. ¿Reaccionará el generador 2? ¿Quién quiere contestar? En base a lo que hemos hablado ya. Es parte de la operación ya. Va, lógicamente, el regulador de velocidad del generador 2, al haber aumentado la carga del generador 2, y el generador 2 no tiene más opción de aumentar 1 kilovatio, digamos. ¿Por qué? Porque está al tope. Su aguja ya está adentro del inyector lo máximo posible y entregando el máximo caudal. Y a pesar de ello, le regalan una potencia. Va a intentar el regulador, pero va a lograr algo para estabilizar la cosa. Obviamente, el regulador, que todavía no es tan inteligente, pero sí tiene una configuración, ¿verdad? Uno podría decir el regulador, claro, total, si está predispuesto el sistema, le va a dar uno más para que, aunque sean aumente de 5 metros cúbicos por segundo a 8, por decir, ¿no? Lo puede hacer, porque le está pidiendo, el sensor ha visto que la frecuencia bajó y la velocidad bajó. En teoría, el regulador podría estar mal calibrado incluso. Y hace que suba más y que entre más potencia. ¿Qué ocurriría ahí si la potencia nominal es la que es y le mete más caudal? Porque una cosa es el generador, otra cosa es la parte mecánica, turbina. La parte turbina puede estar calibrada y fabricada para más potencia y meterle. El problema es pues que lo quemamos probablemente, o si no lo quemamos al generador del 2, por haberle metido mucho más de su potencia máxima que puede dar, se corre ese riesgo, pero obviamente tendrá un relé de sobrecarga, que pasado un porcentaje, generalmente 5%, dependiendo, ¿no? Como del sistema, de repente con un 5% o más, ya pues tiene que defender a su generador. Para eso está el relé de sobrecorriente, de sobrecarga. Va a accionar. ¿Y qué va a ocurrir si acciona esto más? Y yo lo saqué por inexperiencia y lo recargué a y va a actuar su regulador y va a intentar hacer que entregue todo lo que pide. Pero ahí va a entrar en defensa de lo que queda, va a entrar el relé de protección y lo va a abrir. ¿Y qué va a pasar entonces? Abierto esto, pues apagón. ¿No es verdad? Y esto se puede dar perfectamente en Bolivia, pero en los sistemas aislados. Siempre los sistemas aislados tienen su propia central con unas 2, 3, 4 unidades que trabajan durante el día. Trabajarán 2, 3, una parada, y dependiendo de la época, si es calurosa, etcétera, ya se programa todo eso. Pero todo esto puede pasar. En el sistema interconectado, más difícil, ¿no? Porque el sistema interconectado es muy robusto. Es como si uno a otra persona, un flacucho como yo, le diera un empujón y lo tumba, digamos, me tumba. Pero si tengo 50, 100 kilos, me dan el mismo empujón, me podrán hacer mover, pero puedo ser estable. Eso ocurre. Sistema
interconectado es robusto, es grande. Si pasa algo con un generador, se sale tuvo una falla, lo que fuera, casi no lo siente nadie. Si el generador que salió es de virucho, digamos, es pequeño, por ejemplo, una unidad de songo, que son de mediana a baja potencia. Obviamente, si sale de servicio un generador de Oracachi de 50 megas, de 80 megas, ya eso da un sacudón a todo el sistema. Por eso es que siempre hay una potencia de reserva en caliente. Es decir, digamos que el sistema necesita a una cierta hora 1000 megavatios y están conectados 25 generadores. Y ocurre una subida de carga, no es que los generadores están dando los 1000 megavatios ni un kilovatio más, de modo de que todo el mundo, obviamente, están entregando los 1000 porque eso es lo que pide la carga. Pero hay generadores que son de 100 megavatios nominales, máximos ya, pero está entregando su aporte al sistema es de 80. Por lo tanto, entrega 80 porque eso es lo que le han pedido que entregue. Hay otro que está entregando, o una central entera que está entregando 400 megas, siendo que están conectados generadores que pueden dar hasta 500. En caliente significa que están conectados, pero están dando menos de lo que pide la carga. Pueden, mejor dicho, pueden ofrecer más de lo que pide la carga, pero obviamente siempre tienen que estar entregando lo que pide la carga. Entonces, esa reserva caliente es la que, si hay alguna inestabilidad, puedan entregar un poco más de lo que pide no de lo que pide la carga, un poco más de lo que en ese momento le están pidiendo. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Porque salió un generador por alguna razón, por falla, digamos, y esta otra tiene todavía 80% de su potencia que está entregando. Entonces, tiene esa opción. Entonces, siempre el sistema tiene una reserva caliente que está conectada ahí, pero como quien dice, está esperando. Por si la carga inesperadamente subiera, entregan tal o cual. Sus reguladores de velocidad van a trabajar. Pero al mismo tiempo hay una reserva. Hay una reserva, la verdad, que es, como se dice, existe una reserva que está en frío. Es decir, que está bien, pero no le tocó trabajar y están parados. Y que para entregar necesitan hacer toda la operación, si es térmica, por ejemplo, de un periodo de precalentamiento, si es a diésel, tienen que precalentar por 15 minutos, hay otras que necesitan más tiempo, poner en paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si no existieran esas unidades cuando hay un problema de inestabilidad, porque eso ocurre en cuestión de segundos. ¿Ya? Entonces, hay una reserva en frío, pero obviamente si hay un problemita, teniendo en cuenta el tiempo que necesita para ponerse en paralelo, para precalentarse, etcétera, va a entrar y resuelve el problema, digamos, pero no instantáneamente. Mientras que la otra es reserva caliente, esa que está conectada para entregar potencia casi instantáneamente. En eso son, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas con embalse. Si a una central que tiene 100 megavatios le piden que entregue 120,
y tiene un embalse con la cantidad de, con un embalse con extra agua lleno o suficiente, inmediatamente va a haber un tiempo que va a recorrer entre el momento en que le dan la orden para que entregue más potencia, pero será segundos. Pero si la central hidroeléctrica es de paso como las que ustedes están haciendo en su proyecto, donde el agua viene desde el río, recorre el canal durante media hora, de ahí a la tubería, esas no pueden reaccionar porque lo que tienen en su cámara de carga es pequeña, es un reservorio pequeño. Pueden reaccionar en cuestión de minutos si tienen esa reserva ahí. Pero si se tiene que entregar mucho más potencia de la que les permite su cámara de carga, tiene que ser que venga desde el río, que entre más caudal al canal. Entonces se complica, pero las que si están con embalse no tienen ningún problema. Las de gas termoeléctricas también pueden partir inmediatamente, rápidamente, mejor dicho. Hay otros aspectos en las de gas del precalentamiento, estas cosas que no les permite, por más que tengan el gas, no les permite entrar ya con carga rápidamente. Ni qué decir de las de vapor y de otros tipos de termoeléctricas que necesitan más de una hora incluso precalentamiento. Toda esa consideración que estamos haciendo es parte de la operación de los sistemas eléctricos y que obviamente yo hago preguntas básicas, no pretendo, nunca una pregunta mía va a tener que ser de algo que no hayamos intervenido en alguna de las clases sobre el tema acá, que no se haya aclarado, que no se haya dicho, que no se haya preguntado como tema en algún parcial anterior, porque no sería correcto preguntar de algo que no hemos llevado o que no hemos tomado en cuenta. Y en todo caso, ahí sería un error mío, que siempre, como todo error, se puede reconocer y superar, ¿no es verdad? Bien, entonces pasemos a... Ustedes han visto en mi página, está colgado un programita que hace años lo encontré no sé dónde y como si fueran unas prácticas para poner en paralelo, verificando si la tensión son iguales, si las frecuencias son iguales y sobre todo si hay la concordancia de fases. No sé si alguien ya lo miró eso. Ahorita vamos a ver. Pero estaba acordado en 1000 aulas. Estamos compartiendo. Sí, Sí, ingeniero. allá. Por ejemplo, aquí estamos hablando de
aquí dice la red, el sistema, y este es un generador que tiene que estar en paralelo. Vamos a suponer que, a ver, no, vamos a suponer que, perdón, vamos a pararlo un ratito. En primer lugar, vamos a querer que ambos tengan el mismo voltaje, los dos, el sistema y el generador. Y aquí tengo para regular esto, la amplitud del voltaje. También que los hertz sean iguales, por lo tanto, esto tendría que ser 50. Y con este sistema, con este sistema, cuando dice amplitud, estamos hablando de la tensión de salida, aumentar y bajar. Y con este otro, estamos hablando de la frecuencia. Igual, aumentar, en el primer caso estamos hablando de aumentar o disminuir la excitación. Y con este otro estamos hablando de aumentar o disminuir el caudal si es hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pero vamos a suponer además, ahorita, ¿cómo están? ¿Están en el mismo orden? ¿Cómo es? ¿La red en qué orden está? Horario, antihorario. ¿Ah? Antihorario. La red está antihorario. ¿Y el generador? Horario. Horario. Perfecto. Quiere decir que ya no está cumpliendo eso. Entonces, usted es operador de una central. Entonces, aquí hay uno que dice Change Phase Order. Cambiar el orden de fases. Entonces, ya estoy viendo que no están en el mismo orden. Entonces, ¿qué hago? ¡Chan! Digamos, hago todo lo que sabemos que hay que hacer para cambiar. Ahora, ¿cómo está la cosa? ¿Sigue igual? A ver, este está antihorario y este sigue horario. ¿Qué pasó? Se supone, no, aquí está la cosa. Ahora, ¿cómo está? Antihorario los dos. Antihorario. Y el operador dice, caramba, lo logré. Habiendo chequeado todo. Aquí tenemos que tener con esto simplemente quiere decir que podemos mejorar, por ejemplo, que sea 380 y está en 371, 380. Estoy moviendo. ¿Y qué es lo que cambia? Fíjense en el tamaño. Aquí en este esquemita. No sé si hay. Ya. Clarito, ¿no? Aquí, en vez de tener una cosa así, en un generador tienen un voltímetro. Entonces uno, ¿qué va a hacer? Aquí están, por decir, 176 y es más. Entonces, ¿qué hago? Aumento mi excitación. Sigo, no, todavía. A ver, ¿hasta cuándo los veo igualitos? Ahí un poquito más. Debe ser en 380, supongo, que es lo correcto. No, mucho. 380. Ya, en realidad
en la situación real, en vez de tener el diagrama fasorial, tenemos dos voltímetros, uno la red y otro el generador. Frecuencia, aquí ya se ve que está bajo. Entonces, chuki, de aumento, 49, hasta que tenga, ve, hasta aquí no es fácil ponerle 51, 49, 51, pucha, así tiene que ser uno, hasta que pueda, ya. Y aquí, fíjense, esta es la concordancia. El ángulo entre los dos, el azul con el azul, ¿están coincidiendo? No. ¿Y cómo hago para coincidir? Para hacer coincidir, ¿se acuerdan que decíamos? Es decir, sobreponiendo. Fíjense el ángulo en que está, incluso hay menos 110 grados, el uno respecto al otro, el azul, viéndolo el azul, porque cualquiera da lo mismo. Tienen que coincidir. ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan? En este caso tendríamos un sincronoscopio, ¿se acuerdan de la agujita? Y en este caso, digamos que lo estoy suponiendo que el generador está más lento. Entonces tengo que aumentarle para ver qué. Entonces, aquí dice aumentar. Claro que ese aumento va a cambiar, pero solo así puedo hacerlo alcanzar. Está mejorando. Disculpe, Ya está ingeniero. casi, fíjense, ya está casi. Ahí está. Pero 66 ciclos. Entonces, otra vez para atrás tengo que hacerlo. Uy, ya se pasó. Mucho ya también le di. Disculpe, ingeniero. Creo que el problema es porque las fases están en diferentes. No. Pero la azul no está diciendo. Las dos azules están con un ángulo entre sí. Y eso es lo que tengo que tratar de igualarlos. Pero ambos están antihorarios. No parece fácil. Basta centrarse en la vista de uno solo. Por ejemplo, el azul, y ambos están antihorarios. Solo que está con mucha frecuencia. Un poquito menos. Para que no me pase nomás. Allá. Mire, cerca al 51 y vamos a ver. De nuevo, ¿ve? Vamos a aumentarle un poquito. 53, digamos, como va a llegar sí lo va a alcanzar. Hay que darle tiempo. Esto tiene que ser 0. Aquí. Más o menos 0. Fíjense. Ahora 210, 111. Le bajo un poquito. Ingeniero, la concordancia de fases no está influyendo en eso del... Claro, esa es la concordancia. O sea, esto tiene que estar, fíjense los dos. Pero si lo dejo con 53 ya no va a coincidir con el otro. Entonces tengo que bajarle un poquito. Miren, ya están casi igualitos. Un poquito más le haría falta. Pucha, ya me pasé. Pero ve, ahí prácticamente están. Y ahí entonces, a ver, veamos qué pasa ahí, si ahí le doy.
la fregué. Esto ya es en otro idioma que no entiendo, pero sé que está mal. ¿Ya? Entonces, bueno, ni modo. Volvamos a intentar. Es que está con 49, un poquito más le vamos a dar. Ahí, a ver. Ahí parece que está bien. No, sigue mal. Todavía hay un ángulo. Ah, tengo que fijarme, yo creo, cuando esto esté en cero. Cuando esto esté en cero. Eso es lo que me dice el sincronoscopio. O lo mínimo posible. Disculpe, ingeniero. Diga. Creo que el problema son las otras dos fases, porque si la azul coincide, pero si se da cuenta, la roja y la verde. Todavía está lejos. Tiene razón, hay que dar una vuelta. Por eso digo, creo que es el orden de fase, porque no la verde es el mismo. Sí, es que parece que el simulador tiene dos opciones, cambio del orden de fase y cambio de la dirección de rotación. Ahí ve, ya la diferencia es nueva. Ahora está mejor. Sí, tiene razón. El simulador lo tiene diferente. Fíjese ahí. Tiene toda la razón. Paralelo. ¿Ya? Entraron en paralelo y felices el resto de su vida. El acoplamiento fue perfecto, este último. ¿Ah? ¿No es verdad que fue perfecto? Cuando no acopla, han visto que dicen Goen, no sé qué. ¿En qué idioma debe ser un carajás, una cosa así? Bueno, eso está en mil aulas, para que practiquen. Pregunté a mis colegas Alvarado si que él estudió en ¿cómo se llama? En Alemania, si era alemán por casualidad esta expresión. Creo que este programita es hecho en Suecia, no está hecho en Alemania. Pero yo le dije, no, me dijo, no es alemán, es otro idioma. Pero, o sea que es un proceso lento, ¿no? Hasta que uno le chuta. Eso solo lo pueden agarrar ustedes. Está copiado en 1000 aulas y practicar. Bien. Bueno, entonces decíamos que vamos a entrar por lo menos a dar algo de nuestras nociones de dinámica. Entonces, me esperan un segundito. Atenderé un segundito ya, por favor. Hola, Pedro. Disculpe, estoy en clase, por eso no le atendía. Yo le llamo apenas termine. Ya, chao, chao. Bien, entonces, siguiente tema es dinámica y vamos en este instante a ver algo, por lo menos, una introducción. Ingeniero de ese idioma me sale que es holandés. Ahí está. Holandés, pero estábamos cerca, Bélgica y Suecia estábamos cerquita uno de otro, ¿no? Tienes razón. Antes que me olvide, tienen hasta el martes para mandarme sus cuadros resumen de las obras. Cuadros resumen. ¿Ya? ¿De qué necesitamos? Ahí dice,
A ver, pero vamos a explicar un poquito más detalladamente entonces. El cuadro resumen. Un segundito. Aquí está. En teoría, cronograma. Vamos a ver si es este. Ah, es este. Bien. Vamos a compartir. Aquí yo los pillo en calzoncillos a los que han hecho sus proyectos. Actualizar, por favor, para el martes próximo sus listas de grupos en orden alfabético del apellido paterno. ¿Ya? Una lista aparte en Excel, ya les dije, porque así me es más fácil comprobar que todos los que participaron en cada grupo y el que no participó en alguno de los grupos está listo, no da examen final. Bien. Obras civiles, tubería, obra de derivación. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, ingeniero. ingeniero. Allá. Obra de derivación, metros sobre nivel del mar. Hay que poner tanto, a qué altura está. Esto no de la obra de derivación, de la obra de toma ni del desarenador, no hacen este cálculo, no necesariamente. Del canal, pero sobre el nivel del mar, sí, de todos ellos, pero estas dimensiones no. Del canal, vamos a poner una X, un largo, ancho y alto, porque es fácil, y pendiente. Velocidad en metros por segundo, no, pero si quieren lo pone. Diámetro, no, diámetro no tiene canal, nada más del canal. O sea, lo que corresponda, ¿no? Tubería forzada, igual metros por segundo, de la partida y de la llegada, ¿no? Tubería forzada, el largo, el ancho no. O sea, ¿cuánto de largo es? El alto tampoco. Pendiente promedio podría ser, pero no hace falta. Velocidad con la que calculó, velocidad de abajo, ¿no? Y diámetro y espesor. ¿Ya? Diámetro y espesor. Esto es fácil. De esto pueden hacer todo también. Está un cuadrito para tantas máquinas, etc. Pendiente, no hay necesidad. ¿No? Velocidad, no. Diámetro, no. Espesor, no. Y volumen, no. Eso de las obras civiles. Con esos datos que ustedes me pongan, yo ya sé que hicieron bien o hicieron mal o no hicieron. Potencia nominal, año 20. Metros cúbicos, año 20. O sea, el caudal nominal, caída bruta, caída neta. Demanda el año 0, el año 10, el año 20. Megavatios hora, año 0, 10 y 20. Tipo de turbina. Aquí
ponen Pelton o Francis o lo que les dé. RPM, cantidad hasta el año 10, ya lo podemos decir. Ustedes pueden proponer 3 turbinas. 2 para que trabajen alternativamente, ¿no? Y una de reserva para que cuando la otra se arruine o entre en mantenimiento puedan entrar la otra, ¿no? Entonces, en realidad son 3 turbinas, pero solo 2 trabajan hasta el año 10. Ya por el año 8, que va a ser eso el año 2021, el 2029, ustedes estarán trabajando en alguna consultora, van a volver a hacer su estudio de demanda y se van a fijar si su cálculo del proyecto fue perfecto o si le pelaron por exceso de demanda o por defecto. ¿Estamos? Aquí cantidad, factor de carga, año 0, ponen simplemente NQ, ya conocen eso, NQ2, los datos del generador, 1, 2, coseno de phi, tensión nominal, clase de legislación del estator, ¿no? RPM, pares de polos, tipo de excitación, tensión de salida de la excitación. Todo esto se consigue en catálogos. Y hacen un unifilar, como los que hemos hecho acá. Su generador, 2, 3 generadores, unifilar, con su interruptor y todo lo demás. Recarga. Lo ideal es que pongan también sus elementos de protección, pero no es definitivo. Y como yo sé que han postergado 2 semanas la última entrega de notas, nos va a dar tiempo para que algunos de los grupos, si no todos, hagan la defensa de su proyecto. Eso significa que en un determinado día, yo les voy a decir, grupo 5, por decir, defiende tal día, preparan su PowerPoint para mostrar. Ya no todo el proyecto. El PowerPoint lo preparan y sorteamos quién lo expone. No lo expone el que preparó el PowerPoint. Lo expone cualquiera por sorteo. Y eso le puede caer al que nunca asistió y eso es válido para todo el grupo. Se llama trabajo de grupo, no se llama trabajo individual. Es bien importante eso. Cuando un grupo hace un proyecto, y eso en la vida real, hace un proyecto, habrá alguien que va y lo entrega y que contestará las preguntas. O de repente una consultora, un grupo. Pero ¿quiénes son los responsables? Todos. Entonces, si el que expone es el más vago del grupo y le tocó a él y lo hace mal, bueno, pues todo el grupo, adiós, hasta el siguiente semestre. Conste que ya me he vacunado 2 veces, entonces el siguiente semestre todavía voy a estar. Así que algunos que están contando con esa opción, lo siento mucho. Ya he estado con algunos hijos de docentes, así que todavía puedo estar un poco más de tiempo. Bien, esto es importante, ¿eh? Hemos dicho hasta el próximo 1, 2, 3 de agosto.
Ahí sacan de foto lo que hay que llenar. Y además, todo bueno, esto está en 1000 aulas, este cuadrito. ¿Está claro? Bien, ahora sí vamos al otro tema. Bien, estamos compartiendo, ¿no? Dinámica de sistemas eléctricos. Esta es una de las partes estrella de mis clases, que me gusta mucho y que a ustedes les va a encantar. Resulta que en una central hidroeléctrica, dice ahí, hay algunas características que tiene la parte mecánica, ¿no? E hidráulica del sistema. La columna de agua que actúa. Ah, no, pero antes de eso quiero que veamos lo siguiente. No, no, no está aquí. Está en otro. Van a disculpar, pero vamos a pasarnos a otro tema más bien, antes de seguir con esto. Y si no seguimos ahora, el jueves vamos a seguir. Es para que estemos viendo lo que justamente explicamos ahora al empezar. Ya. Ahora sí. Estamos yendo un poco para atrás, pero con una idea, ¿no?
Cuando hablamos del funcionamiento del regulador de velocidad, veíamos que estoy compartiendo, ¿no?, esta curvita de la variación de frecuencia. Sí, ingeniero. Ya. La frecuencia se mantiene, decíamos, dentro de ciertos límites, porque para eso trabaja el regulador de velocidad. A eso sirve, para mantener. Cuando actúa, siempre va a parar de acuerdo a la curvita esa que hicimos como una recta, va a parar a una frecuencia un poco menor. ¿Ya? Entonces ahí actúa la regulación secundaria. Entonces, aquí estamos suponiendo que hubo una carga aplicada, dice, un aumento de carga, y ante ese aumento de carga sí o sí la frecuencia baja, porque se encuentra que la potencia motor si hubo un aumento de carga, la potencia motor en ese instante es menor, cosa que era igual, ¿no? Es menor a la potencia resistente. ¿Por qué? Porque aumentó la carga. Entonces baja la frecuencia. Ya sabemos los motivos. Eso no espera. En la medida en que uno de ellos sube o baja la carga, instantáneamente se produce el fenómeno de variación de velocidad y por lo tanto de frecuencia. Instantáneo. Entonces, la frecuencia tiende a bajar inmediatamente. Y al bajar, llega un punto en que ya eso lo notó el regulador de velocidad, el sensor, hay todo su trabajo y llega un momento que pasa un tiempo y trabaja y lleva la frecuencia a su nivel normal. Se puede pasar por inercia, por lo que fuera, y después de varios intentos, al final de esta oscilación, que aquí es un regulador bastante bueno, digamos que no le permite hacer oscilaciones muy pronunciadas más que una, la primera. Después ya se acomoda a la curva. Lo mismo si baja la carga, sube la frecuencia y también entre el regulador de velocidad y empieza a trabajar hasta que eso ocurre. Y habíamos visto esto cuando vimos este tema en un esquema oscilografía de frecuencia extraída de un registrador Rochester instalado en la subestación del Urubó, que es lo que me dieron de una falla que hubo y que faltó generación, no porque haya aumentado una carga en el sistema interconectado. Cualquier carga que se vaya o vuelva o lo que fuera, suba o baje, es casi nada respecto a toda la demanda que en ese instante existe, ¿no? O sea que ocurrió una falla de la línea de transmisión y por lo tanto faltó energía, gran porción de energía a Santa Cruz y por lo tanto bajó la frecuencia. ¿Ya? Bajó la frecuencia tremendamente, bajó la frecuencia y empezó a trabajar el regulador de velocidad. No, aquí bajó la frecuencia y decíamos que a un cierto punto bajó tanto que actuaron los relés de alivio de carga. En Santa Cruz y en el oriente le llaman, y en otros lugares también alivio de carga, o un relé, o los relés que también en el occidente se le llama botacargas, que cuando baja demasiado la frecuencia, que en este caso no es que sea la tutti de bajo, 49.1, ¿quién va a notar en alguna parte que bajó 0,9 Hz
¿no es verdad? Pero ya se lo calibran los aliviadores de carga, los relés de alivio de carga, para que, como no es suficiente el trabajo del regulador de velocidad, todavía está trabajando, digamos, entonces trabajan ellos ya en función directamente de la frecuencia. O sea, eso es cuando, digamos, el cambio de carga ha sido muy violento, como por ejemplo la caída de una torre de transmisión y que no va más energía a un cierto lugar. Entonces ocurrió eso y botó la carga y medio que se mantuvo inestablemente el sistema en este sector y volvió a salir más carga todavía y siguió bajando un poco más y a partir de aquí se recuperó, pero ya teníamos menos carga. Claro, el sistema interconectado, seguramente los aliviadores de carga sacaron, porque el problema fue de línea de transmisión a Santa Cruz, por lo tanto, los que actúan son por los aliviadores de carga de la región donde se produjo la falla. Si el problema se hubiese presentado en La Paz, digamos, en una línea de transmisión, hubiese botado la carga de ese lugar, hubiese aliviado al sistema de una cierta cantidad de carga. En el caso nuestro, seguramente sacaron, porque ya está programado que el aliviador de carga saque, por decir, la Villa 1 de Mayo, por decir, todo el norte, ¿no? De modo que quede más chiquita la carga y pueda aguantar el sistema, que es lo que ocurrió aquí. Pero después se vio que no era suficiente y aquí volvió a botar más carga. Ya aquí, ¿no? Se empezó a recuperar. Y terminó con la demanda final, que es 49,80 y tantos. Imagínense cuánto bajó, que no es pues la 48,9 a 49,9, un hertz es lo que bajó en total. Prácticamente. Que no es nada, digamos, visto así, fríamente. Entonces, en el sistema ocurren esas cosas. Y lo importante es que para un sistema se estudie hasta dónde va a dar la frecuencia si, estando con determinada carga, ¿no? Se presenta una situación de inestabilidad. De inestabilidad, cuando hablamos, pero inestabilidad de sistema estable. ¿Qué quiere decir? Que después de la turbulencia que hubo, el sistema se recupera. Porque el sistema, cuando es totalmente inestable, quiere decir que hay apagón y se acabó. Aquí hay inestabilidad, pero en un sistema estable, es decir, que después de un cierto tiempo se recupera. En este caso, ¿en cuánto tiempo se recuperó del cero? Estos deben ser segundos, o serán minutos. No, deben ser segundos. 233, no, 2.3, 3. De repente son minutos acá. Estamos hablando, por lo tanto, de unos 6 minutos y se recuperó. Que no es nada, ¿no? Que dejó, a partir de ese momento, de estos relés, dejó para que la energía eléctrica a ellos, cuando se recupera, venimos hasta acá y a partir de aquí ya empiezan otra vez a conectar los alimentadores que el sistema de relé los sacó. En algunos casos puede durar horas esa recuperación por distintas razones que no vamos a discutir ahora. Entonces, lo que nosotros en dinámica, en cierta forma, especialidad, la dinámica. Por lo menos queremos analizar hasta dónde, sin haber relés de alivio o de carga, hasta
dónde el sistema, con su propio sistema de regulación, por lo tanto con su regulador de velocidad de cada generador, tanto primaria como secundaria, con sus reguladores de velocidad, hasta dónde puede bajar la frecuencia y antes de que actúe el relé de alivio. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos que hacer ese análisis, resultaría que este sistema no se recuperó antes de que entre el alivio de carga. O sea que este sistema ya puso en dificultad al sistema porque ha tenido que sacar cargas para recuperarse. Nosotros vamos a suponer, en primera instancia, hasta dónde ya empieza, por decir, a recuperarse. ¿Ya? Esa es la parte de dinámica que nosotros le hacemos como un ejercicio donde se emplea un sistema, lo vamos a desarrollar un ejemplo y sobre esa base vamos a hacer la pregunta sobre dinámica. O sea, llegar a determinar cuál sería la frecuencia a la cual va a bajar cuando haya una elevación de carga y no haya opción de que los reguladores lo compensen. O sea, estamos diciendo que estamos al tope de la potencia de reserva cero, la caliente cero, y estamos entregando una potencia X, que es una variable que yo les entrego, estamos entregando una variable. ¿Hasta dónde va a bajar si aumenta la carga? Y eso es lo que calculamos. Bien. Por ahora nada más. Nos veremos el jueves. Vamos a hacer la lista, como siempre. Un segundito. Vamos a tomar lista. Así que a sacarse las capuchas. Hoy día somos 53. Yo tengo la impresión de que por el tema del proyecto y por la participación, algunos van a disminuir. Y el tema también de la asistencia es importante.